Oye, he hueviado caleta por este video. La verdad es que yo ya lo había hecho, pucha, hace 4 días, 5 días que ya lo tenía listo. Lo iba a subir y cuando lo estaba subiendo cometí unos errores como a la exportación y me quedé sin video. Puta, como que me dio lata porque como que igual esta parte de la historia yo creo que es como la más importante, o al menos como que siento que marca un antes y un después, pero heavy como desde lo que voy a compartir, porque este es como un pedacito de la parte más profunda de mí. Entonces sí es como muy especial y entiendo que quizás si se me borró la primera vez era para que yo pudiera quizás presentarlo de otra manera o ocupar otras palabras, no lo sé, la verdad, no sé qué tan distinto va a salir. Pero aquí voy, no soy de regrabar las cosas, yo todos mis videos simplemente pongo play y me pongo a hablar, no sobrepienso mucho las cosas que voy a decir. Voy a dejar que fluya solamente y listo. Aparte ya tengo grabada la continuación a este video, entonces como que estoy limitada igual, como que tengo un espacio para decir cierta cosa para poder seguir con el video que le sigue después y así. Igual como que todavía igual batallo como un poco conmigo sobre qué tantas cosas decir, qué tantas cosas ahí filtrar. Entonces he tenido que ahí como que ir batallando con esas voces porque sé que esto es parte de mi camino. Bueno, filo, voy a empezar. El video anterior terminó en esta separación. Ya pues, yo en verdad algo que me faltó contar y que es el propósito final de este video, contar esta parte. Yo cuando lo conocí a él, empezaron en paralelo a pasar todas las cosas que ya conté anteriormente, ¿cierto? Como este nuevo interés en la astrología, en la numerología y en esas cosas, esta búsqueda continua en mis heridas, y como estas revelaciones que se fueron dando ahí de a poco. Todo esto estaba haciendo en paralelo mientras yo lo estaba conociendo a él. No era una relación porque nunca tuvo un nombre, pero sí era un vínculo muy íntimo, muy profundo. Entonces todo esto estaba pasando al mismo tiempo. La primera vez que tuve una revelación de una verdad dolorosa de mi pasado, y cuando yo hablo de descubrir o de revelación, me refiero a que como que uno le pone nombre a las cosas y a través de eso como que se hacen conscientes, porque es como que de la nada lo que siempre ha estado, pero con niebla, se despeja la niebla y aparece lo que verdaderamente siempre ha sido, ¿cachai? Entonces es como verlo con claridad, verlo con altura de mira, ver como la imagen completa, sin distorsiones, sin autoengaños, así tal cual como es. La primera vez que a mí me pasó eso, yo sentí un poco la urgencia de averiguar un poco más qué onda, porque me sentía igual un poquito como angustiada, o sea, sentía demasiado dolor, sentía demasiadas cosas, tenía muchas preguntas, entonces quise averiguar un poco cómo meditar y cómo hacerlo, porque yo no sabía meditar, no sabía lo que era meditar. Yo siempre veía en todas partes como cuando meditaban como que estaban como muy personas como, no sé, como que uno piensa que nunca va a poder llegar a ese tipo de concentración o que va a poder calmarse realmente, pues sobre todo las personas que sobrepensamos mucho las cosas o teníamos una ansiedad demasiado grande, como que es difícil como pensar que uno puede llegar a ese estado así como de tranquilidad. Le pedí a alguien que me enseñara, que me explicara qué era y que me enseñara cómo se meditaba. Era la única persona de mi entorno que estaba más orientada hacia la espiritualidad, o sea, el resto no también, o sea, igual de escépticos que yo, o sea, igual. Bueno, la cosa es que me explicaron qué era meditar finalmente y cómo se hacía. Que meditar es el control activo de la respiración al inspirar y exhalar. Eso es como
concentrarte en el intercambio de aire que inspiras, que retienes y que liberas. Y puedes ahí tú como en ese intercambio visualizar, al menos esta es la manera en la que yo lo hice, ¿ok? Visualizo como que de arriba mío entra una luz hacia mi cabeza y que me recorre hasta la punta de los pies. Y mientras inspiro, como que visualizo que yo me expando como a esa información. No es que la primera vez haya sido literal así, o sea, va como evolucionando en el tiempo la manera de meditar. Bueno, después podía alcanzar otro tipo de estados meditativos sin necesidad de sentarte y cerrar los ojos y hacer todo eso. Pero bueno, eso no es relevante en verdad ahora. Me voy por la rama. La primera vez que me puse a meditar, me acosté en mi cama, cerré los ojos y simplemente, realmente como que me sentí comprometida con la misión. O sea, como que yo creo que, claro, quizás por eso no me había funcionado meditar antes, porque yo antes igual siempre estuve cerrada a ver más cosas, a saber más, a entender más. Y era la primera vez que yo creo que me entregaba de verdad, porque realmente quería encontrar esa respuesta. O sea, era una necesidad real. Yo me sentía en desesperanza. Quería encontrar la respuesta, porque me di cuenta de que me había autoengañado toda mi vida y de que no me conocía realmente, no sabía quién era, no sabía nada de mí. Quería de verdad encontrar algo y me abrí completamente a eso. Y la primera vez que me acosté a meditar con él, conecté al tiro con esa fuente. Fue muy lindo porque se me presentó a través de animales. Me empezaron a ir apareciendo distintos animalitos cada vez que yo me ponía a meditar. Y yo iba buscando qué significaban, qué mensaje entregaban estos animalitos. Empezó a pasar que cada mensaje era algo que yo necesitaba escuchar en ese momento. Y así de poquito me empezaron a guiar, porque ahí fue también cuando descubrí de que me acompañaban guías espirituales y que querían ayudarme a ordenar, ¿cierto? Y ir como reorganizando la información de mi cabeza y como ir decodificando de a poquito todos esos recuerdos como que yo tenía aquí revueltos. ¿Por qué era tan infeliz? ¿Por qué sufría tanto? ¿Por qué cargaba con tanto dolor? Pero de una manera que fuera a mi manera. O sea, como que no me querían forzar a que yo viera nada que no quisiera ver, que todo iba a ser a mi tiempo. Después me fui enterando de que había mucho más apoyo espiritual del que yo me imaginaba. Y empecé a cachar también de que las señales no eran solamente internas, sino que eran externas también, estaban en todas partes. Lo primero fueron los números repetidos del 1 al 9. Los empecé a ver en todas partes, en las calles, constantemente. O sea, las sincronicidades empezaron a ser heavy, o sea, muy, muy fuerte. Y fue muy de golpe. Y también muchas señales, muchos mensajes escritos en las calles, en todas partes, o las cosas que yo escuchaba cuando pasaba caminando, las cosas que como que decía la gente, como que justo lo que yo escuchaba como que se conectaba de alguna manera con lo que a mí me estaba pasando en mi vida o que me resonaba de alguna manera. En TikTok también me empezaron a aparecer también mucha información así, con lo mismo, entregados como con la misma sincronicidad de los números, mensajes como muy específicos. Y yo en ese momento no me lo creía al 100%. Había ratos, sí, una parte de mí que lo creía y que se emocionaba cada vez que se lo reconfirmaban, porque me lo reconfirmaron muchas veces, porque a mí me gustaba creerlo igual. Hasta como que ya era imposible que yo lo negara, porque lo vi algo que muy sobrenatural
frente a mis ojos. Entonces tuve que creérmelo. Y después también porque los vi. Fue una noche muy linda que viví para el eclipse del año pasado que hubo el 17 de septiembre. Fue cuando los vi con mi propio ojo. Bueno, pero filo, ustedes pueden, mira, ustedes pueden decidir creer o no creer. Yo creo mucho porque empezó a ser muy obvio, ya no podía no verlo. Más que nada porque como que se empezaron a hacer cargo de mí de alguna manera. O sea, si yo estaba en este departamento, no tenía, no tenía nada, no tenía nada. Y mi comunicación con ellos en ese momento era lo único a lo que yo me aferraba. Era lo único a lo que yo me aferraba. Una era muy real y dos porque me estaba sosteniendo de verdad. Me estaba sosteniendo, me estaba salvando la vida realmente. O sea, y ¿saben qué? Lo más lindo de todo es que siempre me sentí tan querida. Como me han tratado con tanto cariño, con tanto amor siempre. Me hacen sentir muy protegida. Y quizás me ha costado hablarlo, me ha costado llegar a poder decir esto en libertad, tranquila. Porque sí, obviamente que hay un miedo al juicio. Aunque yo quiera vencerlo haciendo este video, igual hay una parte de mí que se resiste a hablar de esto. Porque igual he sido herida en el pasado. Y no sé, me he aferrado mucho a eso, porque ha sido muy valioso para mí. Me he aferrado a esto. Me obsesioné con esto por un tiempo, que fue mi periodo de mayor aislamiento. Como estaban todo el tiempo pendientes de mí, me empezaron igual a ayudar a tomar decisiones. No tenía igual muy clara la película en muchas cosas. Yo empecé a ser obediente solamente. Y empecé también a tener estructura con mi vida personal, con mis hábitos, con el autocuidado de mi cuerpo, con empezar a validarme un poco más y no enjuiciarme tanto, con empezar a perdonarme. Bueno, fui de a poquito ahí en eso. No empezó tan así, como que yo me sentí obligada, forzada. A pesar de que no era realmente una obligación, pero así se sentía a veces. Yo me rebelé muchas veces en contra de ello. Yo peleaba. Esto lo voy a poner con mis propias palabras, ¿ah? Pero se sintió como una especie de entrenamiento. Entrenamiento del duro, o sea, como si yo... Mira, imagínense como si una persona voluntariamente, y es muy religioso, muy espiritual, tener un maestro y que le enseñe, como todo eso. Ya, yo pasé por lo mismo, pero no de manera voluntaria. A mí me agarraron y me enfocaron, ya, esto es lo que tienes que hacer, pa, y vamos. Y te acompañamos, pero muévete. Empecemos. Trabaja. Y empecé a trabajar porque yo tenía un deseo. Muy lindo, en verdad, es muy lindo, es un deseo lindo. Y es el deseo que una niña de 6 años pide después de haber visto una película de princesa. Obvio, ¿quién no quiere eh, el amor para siempre, cierto? Al menos ese era mi deseo. A mí no me interesaba lo material, no me interesaban los lujos, ni nada de eso. Y ese deseo me impulsó a empezar este trabajo interno, a sabiendas de que no era el propósito, pero sí fue impulsado, sí fue muy impulsado este trabajo por ese deseo. Pero obviamente los tiempos han cambiado y ya mi trabajo y mi camino sí ha sido impulsado por ese deseo y ese deseo sigue perteneciendo a mi mundo interno. Pero lo más lindo de todo es que han surgido en el camino muchos deseos, muchas metas, muchos sueños. Los sueños son inagotables para mí, uno puede soñar todo lo que quiere, es hermoso soñar. Con el tiempo igual, bueno, ni tan con el tiempo, porque una vez que yo me separé
con este hombre misterioso del que les hablé, del de que les he hablado hasta el momento, el proceso se aceleró. Yo empecé a tener comunicación con mis guías cuando nosotros comenzamos a estar juntos y se intensificó esa comunicación cuando nos separamos y la presión del trabajo, por así decirlo, como la serie de acontecimientos a nivel interno, como yo cuando hablo de trabajo me refiero a ese trabajo de verdad, o sea, es un trabajo, es invisible, pero es trabajo, porque es como una purga, así como de todo, de codificar tu mente, o sea, entenderlo, entender tus comportamientos, entender de dónde vienen todos tus patrones, todas esas cosas, y desenredar miles de weas para atrás que van incluso más allá de mi propia vida, o sea, que marca un linaje ancestral. Entonces sí, fue mucho trabajo. Yo rapidito supe que estaba en un camino de llama gemela. Lo supe el día después de la separación. Se me abrió de golpe mi chakra corazón, el de la garganta y raíz. De hecho, de esa noche tengo el video que hice antes. Puedo incluir ese video después de este y así ahí como que lo detallo bien. Ahora, yo sé que fue eso, pues, pero en ese momento yo no sabía que era eso. Yo ese día, esa noche yo pensé que me iba a morir. Porque fue un proceso muy doloroso. Fue una noche muy dolorosa. Y muy telepática también, muy intuitiva. Y en ese video hablo más desde la perspectiva de mi yo del pasado, que no entendía absolutamente nada de qué le estaba pasando a mi vida. Porque sí, pues yo ahora les hablo ya con el tiempo. Ha pasado, se va a cumplir un año ya desde que empezó todo esto. Todo esto empezó en agosto del año pasado. Entonces, claro, obviamente yo ahora tengo mucha más conciencia de las cosas que estaban pasando en ese momento. En ese momento no, pues no, para mí era todo doloroso, impactante, nuevo, todos los días. Yo pasaba por procesos de muerte y renacimiento todos los días, así. O sea, un movimiento acelerado, pero así a cagar. Volviendo a lo de las llamas gemelas, yo aquí descubrí que mi vínculo con él era eso. Y yo ya conocía el término porque yo leí algo así como de pasadita sobre eso, sobre el vínculo álmico más que nada, en el pasado, 2 meses atrás de esto. Y me acuerdo que cuando vi la información que decían de la llama gemela, y dije, uy, no sé, como que lo vi y dije, no, yo no quiero pasar por esto, o sea, como, ojalá nunca, o sea, ojalá que no, ojalá esto no vivirlo, o sea, no, gracias. Y claro, después cuando se me empezó a revelar que en verdad sí era mi realidad, pasé por muchas etapas. Bueno, que igual puedo ir ahondando como de a poco en esas experiencias, pero al menos ahora creo que no es el propósito de este video. El propósito de este video era más que nada contar de dónde vino ese conocimiento y ese entrenamiento que me hizo parte de lo que soy ahora y porque es parte importante como de mi historia para llegar a la parte donde descubrí mis heridas y cómo empecé a sanarlas. Ahí sí puedo subir el video que grabé antes porque ese sí abarca más en profundidad esa parte. Ese video tiene más emoción latente. Eso quería explicar más que nada mi conexión con mi guía, como ustedes lo quieran llamar, porque no tienen, son presencias. Más que nada igual también para darles crédito, porque sí, pues, porque a pesar de que sí lo he hecho yo todo, lo he hecho todo yo solita, nunca estuve sola realmente y nunca lo he estado realmente. Y nunca lo estamos tampoco, ¿cachai? Solamente a veces no estamos abiertos a recibir su ayuda, pero ellos siempre están dispuestos a ayudar. Bueno, y de ahora en adelante igual me voy a sentir más en libertad de poder hablar de esa parte mágica de mi vida que no compartía
con nadie. Eso, yo creo que eso es por ahora. Después subir el otro que aborda más la historia como de manera más tangible, más 3D. A pesar de que mi vida por muchos meses estuve más en el otro plano que aquí en este. Pero tuve que aprender también a encontrar el equilibrio como entre ambas vidas, ¿cierto? Porque igual yo vivo acá, en este planeta, en la Tierra, en esta sociedad. Entonces he tenido que aprender igual a adaptarme y ahí ir surfeando entre las olas. La gracia de todo este camino ha sido de encontrarme, de encontrarme a mí misma, de tener un propósito súper claro en mi propio camino personal y espiritual también. O sea, igual dentro de todo, el hecho de que yo me dedique a estos videos o me dedique a las redes sociales es porque yo creo que esto motiva a otras personas a ver la vida de otra manera, a vivir la vida con más esperanza, no tanto pesimismo. Quiero dejar de ver que las personas se enferman tanto. Quiero dejar de ver tanta violencia, tanto odio, tanta guerra. Y ya me he ido dando cuenta igual cómo mi propio camino no solo me ha transformado a mí, sino también ha transformado mi entorno más cercano. Porque esto no solo me ha impulsado a mí, a mi propio crecimiento, sino también ha impulsado a otros a iniciar sus propios caminos también o a acompañarlos dentro de su proceso. Súper lindo, súper lindo. Ya, ahora sí que me despido. Si pudieras darle like o darle cariño de alguna manera a este video, yo te lo agradezco bastante. Eso, gracias por acompañarme y por quedarte hasta acá. Nos seguimos viendo. Chao.